Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo ejemplo que trabaja con un menú para que vean cómo funciona, ¿sí? Bueno, ya traje código preparado y fíjense básicamente lo que sucede es esto. Corro desde principal para que veamos. Bueno, tenemos un menú para trabajar los libros. Cuando venís a libros, agregar libros, podés ingresar el libro con la cantidad de capítulos que posee. Libro 1, capítulo 11. Libro 2, capítulo 22. ¿Sí? Y así podés ir ingresando los diferentes libros. ¿Sí? Cuando yo voy a libros, listado de libros, aquí me está mostrando en un JList los libros que fui agregando. Puedo agregar algún otro libro con la cantidad de capítulos y cuando voy al libro, listado de libros, se van a ver todos los libros. Recuerden que acá se está mostrando el método toString y bueno, de la clase libros, ¿no? Bueno, fíjense, básicamente para trabajar con esto es así. Nosotros vamos a tener una ventana principal que la voy a abrir, Open Windows Builder. Tenemos un frame, ¿sí? Y tenemos esta ventana, una ventana llamada principal, ¿sí? Bueno, básicamente fíjense lo que hago es esto. Yo tengo mi ventana, mi JFrame, ¿sí? Tengo acá mi JFrame. Bueno, ¿qué voy haciendo? Este es el JFrame. Aumento un poquito de tamaño. Este es mi JFrame, ¿sí? Básicamente lo que hago es lo siguiente. Cuando el usuario hace clic sobre agregar libros, yo lo que hago es, acá dentro del JFrame, agregar un panel. Agrego el panel que se llama panel ingreso de libros. Panel ingreso de libros. ¿Sí? ¿Qué es panel ingreso de libros? Panel ingreso de libros es un JPanel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un JPanel. ¿Sí? Tengo un panel que tiene la parte del ingreso de libros. Tengo este panel, ingreso de libros. Fíjense, segundo clic, Open with Windows Builder. Y tengo este panel. Recuérdense que los paneles no tenían la barra superior. Si era un panel, era un contenedor de controles. Entonces hago un panel, por ejemplo, este panel de ingreso de libro, que hereda, fíjense que hereda de qué, no hereda de frame, hereda de JPanel. Y bueno, ahí adentro de ese panel que hereda de JPanel, bueno, este tiene un layout de tipo grid-bar layout, pero pónganle lo que ustedes quieran, ¿no? Fíjense que acá le pongo un layout en donde tengo dos labels para decir que ingrese el nombre del libro y ingrese capítulos, dos textbox y un botón aceptar. Pero esto de que hereda de panel, no de JFrame. Y panel listado de libros es otro panel que tengo, Open with Web Page Editor. Es otro panel que tengo que hereda de qué. No hereda de frame, sino que hereda de JPanel. ¿Sí? El JPanel, recuerden que era algo que me permitía agrupar controles, ¿sí? Entonces yo tengo este panel, ingreso de libros, y tengo otro panel, espérenme que está mal escrito ahí, panel, ahí, entonces, esto. Y este panel se llama panel listado de libros. Listado de libros, ¿sí? Recuerden que este panel, estos dos que creo acá abajo son paneles. Paneles y paneles. Este es otro panel, ¿sí? Y este JFrame es un frame. No es un JPanel, sino es un JFrame. Este es JPanel y JPanel. Este frame se llama ventana.
¿no? Espérenme que vea. Principal. Principal. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Sé que al principio cuesta, pero fíjense. Yo tengo que en principal, ¿qué tengo? El menú. Acá tengo el menú. ¿Sí? Este es el menú. ¿Sí? Bueno, en el panel principal solamente tengo el menú. Si el usuario va al menú y le da a quiero ingresar libros, quiero agregar libros, lo que se hace básicamente es esto. Se agarra y se agrega una instancia de panel libros sobre ¿qué? Sobre principal. ¿Sí? ¿Ven? Creo una instancia de panel libros y la vuelco dentro del layout de principal. ¿Sí? Acá adentro. Bueno, ¿qué pasa si el usuario va al menú y dice que quiere ingresar libros? Y bueno, si va al menú y quiere ingresar libros, entonces acá dentro del menú se copia una instancia de ¿qué? De panel de ingreso de libros. Acá, en este principal, agrego una instancia de panel panel listado de libros. Conclusión, ¿qué voy haciendo? Tengo un solo JFrame y voy variando el panel que muestro. O muestro panel ingreso de libros o muestro panel listado de libros. Fíjense, yo voy a principal y básicamente fíjense lo que hago. Cuando le doy clic a que quiere agregar libros, ¿sí? Si yo quiero agregar libros, entonces ¿qué creo? Una instancia de qué tipo? Panel ingreso de libros. Esa instancia de panel ingreso de libros, porque yo quiero que ingrese los libros, entonces yo copio ese panel y lo agrego al actual. Entonces, este panel lo copio acá en principal, donde tengo el menú, ¿sí? Y vuelvo a pintar y vuelvo a revalidar para que esto siga dibuje. Fíjense, vamos al código de acá. Yo quiero listar los libros. Entonces, cuando se hace clic sobre quiero ver el listado de libros, entonces se crea una instancia de ¿qué? De panel listado de libros. Panel listado de libros es un panel. Creo la instancia de ese panel y ¿dónde lo agrego? Lo agrego aquí dentro de principal. Y hago un contentPanel.repaint y contentPanel.revalidate para poder ver los cambios. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? No es muy difícil. Es lo siguiente, lo que ya expliqué. Es que si alguien quiere ver ingreso de libros, creo una instancia de tipo ingreso de libros y la agrego acá al menú. Si yo quiero ver el listado de libros, entonces creo una instancia de panel listado de libros y ¿dónde la vuelco? A principal, ¿sí? Principal es el frame, solo hay un frame en toda la aplicación, lo que cambian son los paneles que se van mostrando. Bueno, y fíjense otra cuestión importante, ¿no? Ahí vamos. Esperen que borro esto. ¿Sí? Bueno, tengo esta situación, fíjense. Yo acá voy a ir ingresando los libros, ¿sí? Ingreso los libros y acá los muestro. ¿En dónde los voy a mostrar? Acá tengo un ¿qué? Un JList. Y acá que tengo la parte de que ingrese el ID y el nombre. ¿Con dos qué? Con dos text field. Tengo algo así. Que ingrese el ID y nombre. Y acá el botón aceptar. ¿Sí? Bueno, fíjense, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar con esto? En el frame, en este frame, lo que voy a hacer es crear una variable de tipo estática. Puede ser privada, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que sea estática. Una variable estática que contenga ¿qué cosa? El JList, ¿sí? Para que solo haya una variable de tipo JList creada, que ese es el control.
Y otra variable que sea de tipo estática, que va a tener el default list model, va a tener los ítems model. Los ítems que va a contener ese default list model. Esperen que me quedo acá, esperen que lo hago de vuelta con un poco más de espacio. Entonces, fíjense, en principal que tengo que declarar una variable privada de tipo JList y otra variable privada que tenga el default list model. Puede ser, lo conveniente es que sean privadas, lo importante es que sean estáticas. Default list model. Acuérdense, al colocar la estática va a ser como hacerla de manera global y que se cree una sola vez cuando se compile el programa. Entonces yo las instancias de estos dos elementos, como yo quiero que sea una variable global, ¿sí? Que vaya guardando la información, entonces yo estas variables, ¿dónde las voy a declarar? Estas variables las voy a declarar dentro del principal. Estas dos variables van a estar declaradas acá, dentro del principal. Bien, y después, ¿qué tengo que hacer con esas variables? Pasarle el default list model ¿a quién? A panel ingreso de libro. A panel ingreso de libro le paso esta, default list model, ¿para qué? Para que esos libros que vayan agregando, ¿a dónde los agrego? Dentro del default list model. Y cuando el usuario hace clic y quiere ver la lista de libros que ya se agregaron, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarle acá, ¿qué cosa? El JList, este JList se lo voy a pasar. Y también, ¿qué otra cosa le tengo que pasar? El default list model. ¿Me siguen? Entonces voy a necesitar variables globales para poder trabajar con la información. Esas variables globales se van a crear con el frame y después se las tengo que pasar a cada uno de los paneles. Al panel ingreso de libros solo le voy a pasar ¿qué cosa? El default list model. Porque estos libros que vayan agregando los voy a agregar dentro del default list model. Y al panel listado de libros, ¿qué le voy a pasar? El JList que creamos sobre el principal y el default list model que contiene la lista de libros que ya están agregados al sistema. Entonces este va a recibir dos parámetros y el otro va a recibir uno. Entonces fíjense cómo hago. Cuando yo le doy clic que quiero agregar un libro, ¿no? Remuevo todo lo que contiene, creo una instancia de tipo panel, ingreso de libros, y acá ¿qué hago? Al panel ingreso de libros, le mando a través de un set, ¿qué cosa? Quiero agregar un libro. Y le estoy pasando el model. ¿Sí? Vuelvo a esta imagen. ¿Qué necesito acá? Porque acá voy a estar agregando libros. Que le pase ¿qué cosa? Este default list model. ¿Me siguen que este? Tiene que estar recibiendo el default list model. ¿Sí? Porque si no, ¿en dónde los va a agregar esos libros? ¿Cómo se lo mando? A través de un set. Puedo pasárselo así o puedo pasarse en el constructor. ¿Sí? Entonces, panel de ingreso de libros recibe a través del set el list model, ¿ven? Y lo asocia a una variable list model declarada dentro de la clase. Entonces lo paso a través de un set, y eso que estoy pasando a través del set list model recibido lo guardo en una variable dentro de la clase. ¿Sí? En esta variable dentro de la clase. Entonces, ahora, cuando yo agregue los elementos, ¿dónde los voy a agregar? Sobre este list model. Fíjense que cuando tenga por acá el botón aceptar, va a fijarse que haya completado algo el usuario, va a crear una instancia de tipo libro y se la va a agregar a ese modelo que recibió como parámetro. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a panel de ingreso de libros. Bueno, y fíjense otro, ¿no? El de listado de libros. ¿Qué necesitamos que le pase? El panel listado de libros, necesitamos que le pase ¿qué? En este caso le está pasando el list model, que son los libros que estoy mostrando. Bueno, fíjense que yo les dije que aquí arriba podían
declarar una variable de tipo JList y una variable de tipo default list model. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Porque hace falta que el JList sea declarado de manera global. Bueno, el JList no hace falta que lo declaremos de manera global. Depende como ustedes lo quieren hacer. Si quieren hacer está bien. Pero no hace falta. El que sí o sí tiene que estar declarado de manera global es el default list model. Porque ese default list model yo le voy a ir agregando libros en cierto frame, en cierto panel. Y en otro panel voy a mostrar esos libros. Así que tiene que ser una variable global. Entonces, con el default list model, con esto funciona, ¿sí? Entonces, este default list model se lo pasé a través de un set en el panel ingreso de libros y este default list model se lo pasé a través de un set en el panel listado de libros. Fíjense que ¿y dónde lo declaro? Este list model, hago así, creo un objeto de tipo principal, lo declaro en esta instancia, lo declaro aquí al default list model para que después cuando pase por el constructor de principal y se lea cuando vaya a menú a cada uno de los ítems y que vaya abriendo, voy a agregar y setearle ese list model que está creado esa instancia una sola vez, ¿no? Bueno, acá estamos en esto. En listado de libros, entonces lo que hago es declarar una variable de tipo panel, listado de libros, le mando por el set el list model y luego lo que hago es redibujar el control, ¿no? Redibujar el frame para que podamos ver el nuevo panel. Bueno, igual más que nada esto se trata de ir investigando, ¿sí? Sé que es como bastante complicado al principio, que es como difícil, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Recuerden que ustedes pueden declarar variables globales. Para declarar variables globales tienen que ser variables estáticas. Las creo, por ejemplo, en donde creo el frame. Y después fíjense que en este caso yo tengo un frame y voy variando en qué panel voy mostrando. ¿Muestro este panel o no muestro este panel? Y a esos paneles le voy pasando esa variable global, una para que pueda agregar los libros y otra para que pueda listar los libros. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.